Iván Espinosa de los Monteros fue entrevistado en la noche de televisión española y tuvo una metralleta de bulos y de mitos económicos tremenda. Es que es alucinante la cantidad de falsedades y de manipulaciones que se pueden decir en tan pocos minutos. La verdad, os voy a traer unas cuantas. No las voy a traer todas porque el vídeo sería eterno, pero es una entrevista en la que en apenas 10 minutos le preguntan sobre economía y está, ¡pum! Una, ¡pum! Otra, ¡pum! Otra, todas falsedades, muy fácilmente desmontables. Y voy a traer aquí los datos para que veáis que no hay interpretación posible, no hay subjetividad, no es una opinión, ha dicho una mentira y se puede ver claramente con los datos. Y también os voy a traer manipulaciones, mitos, cosas que es más difícil de desmontar con simplemente un dato, pero con argumentos, con evidencia empírica también se pone en cuestión estos mitos que la derecha y ultraderecha repite así como si fuera, no sé, las preposiciones que nos obligaban a aprendernos en el colegio, de ante, bajo, cabe, pues eso, ellos repiten los mitos económicos. Es que no falla, no falla. Tienen ahí un argumentario que se lo estudian por la noche en sus casas y luego lo van vomitando en las entrevistas como esta. Es que es bochornoso. Vamos a desmontar mentiras. La entrevista es larguísima, le preguntan hasta los tertulianos que hay por ahí y tal. Yo me voy a centrar en las respuestas que le hace a Forcade, ¿vale? Y voy a empezar por la primera, que es esta. Dudas, ¿no? Pero lo que yo no tengo ninguna duda es que se han probado distintos modelos a lo largo de la historia, en distintos países, en distintos momentos, y la mayor prosperidad, el mayor crecimiento económico, la mayor capacidad de creación de riqueza, de creación de empleo, la mayor capacidad de generar bienestar para el conjunto de los ciudadanos de la nación proviene de permitir, con unas reglas bien marcadas, que los agentes privados operen en ese mercado y el Estado se dedique a ciertas cosas que son absolutamente necesarias. Por ejemplo, a la defensa, que es una cosa que rara vez se puede delegar, a la creación de infraestructuras, a la política interior de seguridad, a la política de control de las fronteras. Sí, que ya sabemos para qué quieres tú el Estado, solo para proteger los privilegios de los ricos, sí, ya lo sabemos, pero lo más gracioso de todo es que se han analizado un montón de modelos a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos y del mundo, y se ha visto claramente cómo los modelos con un Estado pequeños son los mejores y te generan prosperidad y crecimiento económico, ha dicho. Mentira, mentira de las grandes. Se puede desmontar fácilmente con evidencia empírica. Insisto, esto no es una opinión. Si vamos a lo largo de la historia, ¿qué hemos tenido? Que hace más de 80 años, más de 60 años, teníamos estados muy pequeños, como a él le gusta, solo para justicia, para defensa y poco más, ¿vale? Porque esto es un gráfico de la evolución del gasto público social. Pues teníamos esa birria de estados y la gente vivía muy mal, muy mal. Puede ser porque había menos adelantos tecnológicos, vale, pero también es porque trabajaban 14 horas al día. También era porque no tenían sanidad y se morían de infecciones que eran perfectamente curables y otro tipo de problemas. Fácilmente sorteables por los ricos, pero los pobres no tenían protección, ni de educación, ni de sanidad, ni de pensiones, etcétera, etcétera. Eso a nivel histórico. Pero si cogemos la actualidad, vamos a la actualidad. ¿Cuáles son los países que más Estado tienen por tamaño, medido en este caso por ingresos fiscales? Aquí lo tenemos, ¿vale? Francia, Austria, Alemania, Italia, los países nórdicos. Se vive fatal, qué poca prosperidad hay en esos países, de verdad, a nivel mundial, ¿son los peores de todos? Sí, sin ninguna duda. Vamos a ver cuáles son los países que le gustan a Iván Espinosa de los Monteros, esos que tienen poco Estado, pocos ingresos públicos y poco gasto público. A ver, Burundi, Somalia, República Democrática del Congo, Mozambique, Madagascar. Claro que sí, hombre, claro que sí, por favor, son los países en los que más prosperidad del mundo hay, claro, insisto, he leído datos. No es una interpretación, no es una opinión, no es mi subjetividad que todos tenemos, no, es que son datos. Me lo puede rebatir él, pero ya sabemos que no, ni lo va a hacer, ni lo podrá hacer en la vida. Va a seguir vomitando las mismas mentiras allí por donde vaya, porque su objetivo es instalar un marco de pensamiento determinado, no analizar la realidad, no sacar conclusiones, no utilizar el método científico, no, es lo que quiere un Estado más pequeño, por lo que sea, porque le venga bien para sus negocios, en los que defrauda, en los que luego es condenado, ¿vale? Un Estado menos potente en eso, o por los motivos que sea, y ya está, pero no es para buscar la verdad, ¿no? Vamos, que todavía quedan más cosillas que comentar. A ver, para eso tenemos que avanzar un poquito más bulos. Hay muchísimos más, de verdad. Yo he dicho, no lo voy a hacer todo porque sería eterno. Así que no quiero tampoco castigar tanto. ¿A qué se dedica el Estado?
de revisar la política presupuestaria. Yo siempre he abogado por un sistema de generación de presupuestos en base cero, es decir, no coger los presupuestos generales del año anterior y sumarles la inflación o un poquito más, sino volver a examinar qué es lo que estamos haciendo y si realmente es necesario todo lo que estamos haciendo. Un ejemplo de lo que está pasando, o de lo que se puede hacer, es lo que está pasando en Argentina, donde el gobierno de Milei ha hecho dos ejercicios importantes. Uno, revisar si todo lo que estamos haciendo es necesario que lo hagamos, y hay muchas cosas que no es necesario que hagamos. Y dos, de todo aquello que sí es necesario que haga un gobierno, si se está haciendo de manera más eficiente o si se puede hacer reduciendo algo el gasto público, que al final son impuestos para los ciudadanos. Toma ejemplo, el de Milei. Dice, no, ha recortado lo que no es necesario. Vamos a ver en qué ha recortado Milei. Vamos a ver si de verdad es no necesario o si lo es. Vamos a ver. Lo primero es lo que más ha recortado, con diferencia. Obra pública. Aquí lo tenéis, ¿vale? O sea, en el momento que llega Milei al gobierno, se desploma. Recorte. Solo dejó las obras que ya estaban iniciadas. El resto, a tomar por saco. ¿Esto era de verdad algo que era necesario? O sea, ¿se podía una economía prescindir de esto? Pues claro que no, claro que no. Para empezar, el tremendo hundimiento del empleo en la construcción ha sido muy doloroso y lo sigue siendo, ¿vale? Con Espinosa de los Monteros o con gente como él y con Vox gobernando, se llegaría a esto, ¿vale? Aplicando las políticas de Milei es que la gente de la construcción perdería su empleo. Así de sencillo, ¿vale? Evidencia empírica. Si se basa en lo de Milei y en lo de Milei lo hemos visto, fijaos, la locura casi baja al nivel de la pandemia, ¿vale? O sea, es como tener una economía absolutamente paralizada. Es que es tremendo. Esta gente recorta por recortar, por empobrecer a la gente y punto y pelota. Vamos a ver en qué más cosas ha recortado el gobierno de Javier Milei. Aquí lo tenéis, ¿eh? Universidades. Toma ya. Por supuesto que no es necesario. Por supuesto que no es necesario pegarle un recorte aquí casi del 25%, ¿vale? A las universidades. Porque todos sabemos que las universidades no sirven para nada. No sirven para mejorar el capital humano, para mejorar la educación, la formación de la gente. Claro que sí, sabemos que esto hay que prescindir de ello lo antes posible. Claro, ¿cómo no? O en ciencia y tecnología. Todo el mundo sabe que los países más desarrollados y más prósperos son los que más han recortado en ciencia y tecnología. Claro que sí, Iván Espinosa de los Monteros, claro que sí, Milei. Va a ir genial. Argentina, porque esto a corto plazo no luce, lo sufre mucha gente que vive de ello, pero a medio y largo plazo esto pasa factura. Una economía que no invierte en ciencia y tecnología es una economía destinada al fracaso. Eso es lo que quiere Espinosa de los Monteros, los que piensan como él, en la órbita de Vox. Fijaos, aquí tenéis el recorte tan loco en ciencia y tecnología. Hablamos de casi la mitad que recortan. Toma ya, ¿necesario? Claro que sí, ya sabemos que las economías funcionan muy bien cuando recortan en ciencia y tecnología. Fijaos, el salario, ¿eh? No estamos hablando de que se ha despedido gente, no sé, que encima la gente que sigue trabajando en las universidades y en ciencia y tecnología, resulta que se le ha recortado su salario en torno a un 26% en el caso de universidades, un 33% en el caso de la ciencia y tecnología, ¿vale? En ese organismo de ciencia y tecnología, organismo público de Argentina, CONICET. O sea, tremendo. Esta gente empobrece a los que son más potentes a la hora de desarrollar y generar innovación y tecnología. Lo sabe todo el mundo, hasta la gente de derecha lo sabe, por favor. Seguimos. Subsidios. El subsidio económico, Milei se ha hinchado de recortar, pero ojo, no subsidio a la gente que más lo necesita, que ya sabemos cómo son los de la derecha, tranquilo. No, hablo a las empresas. Subsidio económico a las empresas, para que puedan levantar la cabeza, competir de una forma más potente. Lo hacen todos los países del mundo, no solo China, que lo hace mucho, no, lo hace la Unión Europea, lo hace Estados Unidos, ¿vale? Ayudas económicas a las empresas, a los autónomos, a la industria. Pues Milei ha recortado ahí también porque odia el gasto público y se cree que esto es lo que hay que hacer, pero ¿de verdad esto acaba en buenos resultados? Ya lo vemos en la industria argentina, ya lo vemos, que ha caído el 66% de la industria, está peor que antes de que llegara Milei. Después de un año y medio, ¿vale? O un año y pico, porque son datos de enero estos que os estoy mostrando. Solo el 34% de la industria argentina está mejor. En un contexto en el que siempre tiende a ir subiendo, ¿vale? La industria, cualquier sector económico, pues nada. Obviamente, si tú le quitas aranceles sin ningún tipo de planificación, si tú recortas en subsidio, pues estás hundiendo a tu industria. Esto es lo que quiere recortar Iván Espinosa de Montero, fijándose en Milei. Por no hablar de las cosas sociales que tantas hemos conocido, pero sabemos que la derecha ahí es donde más recortaría, en lo social, ¿no? Pero es que ni siquiera me he ido a lo que le gusta a la derecha. ¿Vale? Ciencia y tecnología, subsidio económico, también, obra pública, en eso está recortando también Milei, ha recortado muchísimo.
Y fijaos la basura que le está quedando de economía, ¿no? Vamos a continuar porque hay más cosillas que comentar. Económica española, ¿la ve mal, regular, catastrófica, buena? Pues la veo muy mal, Javier, porque España es un país que hace ya 20 años que ha dejado de generar riqueza. Estamos en el mismo nivel de riqueza per cápita, teniendo en cuenta la inflación, que hace 20 años. Somos un país que ha dejado de converger con Europa. Después de 40 años de irnos acercando y de acercarnos muchísimo ya a los países de nuestro entorno, ya desde el año 2008 hemos empezado a caer y somos cada vez más pobres comparativamente con los europeos. Y lo que es más impresionante, ya hay países que antes estaban fuera del radar que nos han adelantado. Las repúblicas bálticas, por poner un ejemplo, y hay países que no se nos hubieran ocurrido nunca que se podían siquiera aproximar a nuestra renta per cápita, como Polonia, por poner un ejemplo, ¿no? Vale. Mira, justo la misma semana que este hombre está diciendo que la economía española ya no crece y que va muy mal en convergencia y tal, justo esa misma semana hemos conocido esta noticia que encima la difunde El Economista, ¿vale? Por si alguien duda que esto es una manipulación de un rojo bolchevique o algo, fijaos, España adelanta a toda una potencia económica en PIB per cápita. Estamos hablando de Corea del Sur. Le ha dado un sorpaso que parecía imposible, ¿vale? Que yo voy a ser el último en defender el PIB per cápita. Es un indicador virrioso. Yo constato que la economía española va regular en temas de inflación, en temas de salarios. Se puede hacer muchísimo mejor. Pero por favor, hablar de PIB per cápita, hablar de PIB. Pero si acabamos de ver cómo España está creciendo tanto que ha superado hasta Corea del Sur. Aquí tenéis el gráfico que acompaña El Economista para que lo veamos. España ha sobrepasado a Corea del Sur, que en los últimos años había crecido muchísimo. Corea del Sur es uno de los países más ricos del mundo. Pues toma, España lo ha superado en este indicador. Y esa misma semana el tío dice, España va fatal, España va fatal. Y dice, tenemos el mismo nivel que hace 20 años. Hombre, nos ha fastidiado. Hace 20 años estamos en la mitad de una burbuja inmobiliaria que era algo absolutamente artificial, era un espejismo, insisto mucho en esto, fijaos en el gráfico, la línea naranja, que es la de España, en el año 2008 está absolutamente disparado, eso no tiene ningún tipo de sentido, en ese gráfico tenéis que cortarle esa montaña, porque era artificial, era pan para hoy, hambre para mañana, era desequilibrio financiero, el PIB estaba aumentando porque aumentaba la vivienda y los créditos, pero en realidad la gente no estaba viviendo mejor, era algo que no podía durar, ¿vale? Entonces, estamos igual que hace 20 años porque hace 20 años era un espejismo, ¿vale? Entonces tú te tienes que comparar con hace 25, hace 30 o con hace 10, pero no te compares justo con la cúspide de esa montaña. Lo hace mucho la derecha, insisto, eso es manipulación. Es coger el eje y la comparación que más te convenga, pero un análisis riguroso te dice, no me hagas trampa. No me hagas trampa comparándote con 2008. ¿Por qué no te comparas con, yo qué sé, el año en el que peor estabas, que era 2015, por ejemplo? ¿Porque sería injusto? Sí, sería injusto, pero ya que lo comparas con un año para que tenga bien a ti, ¿por qué no lo comparas con otro año que podría no irte tan bien? En fin, y habla de los países bálticos y de Polonia. Y dice, uy, están subiendo muchísimo, muchísimo. Sí, vamos a ver por qué sube tanto PIB per cápita los países bálticos, como Estonia, Letonia, Lituania. Fijaos, aquí tenéis la población de Estonia. O sea, desde el desmembramiento de la Unión Soviética, Estonia no ha parado de perder población. O sea, esto no es un síntoma de éxito, precisamente. Las economías que tienen prosperidad y que crecen mucho, lo hacen atrayendo gente a su territorio, porque hay muchas posibilidades de trabajo. Aquí lo que ocurre es lo contrario, se está perdiendo población a unos niveles exagerados, ¿vale? Entonces, el Producto Interior Bruto, cuando tú lo divides por persona, como cada vez hay menos personas, pues te sale al alza, y por eso está creciendo tanto en Estonia. No solo en Estonia, mirad Letonia, lo mismo, pérdida de población masiva. Lituania, incluso todavía peor, ¿vale? O sea, por eso sube tanto en PIB per cápita, porque están perdiendo gente, ¿vale? Y el PIB, que sí, que está subiendo, cuando lo reparte entre menos gente, aumenta todavía más. Cuidado con los efectos estadísticos, insisto. El caso de Polonia es diferente porque ha perdido población, pero no mucha. Y la clave es que Polonia se está beneficiando mucho de la deslocalización de algunas fábricas y talleres de Alemania, de Francia, de los Países Bajos, que se van ahí a Polonia, que está muy cerca, y hay una mano de obra muy formada y que cobra de momento menos que en estos países, ¿no? Entonces es un caso paradigmático, pero que además Polonia, joder, está muy bien en comparación con todos los países. Claro, te comparas con el que está saliendo ganando en este indicador, pues sale perdiendo todo el mundo. Francia, Reino Unido, Irlanda, todo el mundo sale perdiendo. Entonces, por favor, haz comparaciones que
que sean rigurosas, no tramposas como hace, ¿no? Y fijaos, la población en España, o sea que exceptuando los años de crisis del año 2012 por políticas de austeridad, de recortar en lo público, por cierto, y aumentar impuestos injustos como el IVA, exceptuando ese periodo que se perdía población por culpa de la crisis, el resto hemos estado ganando y encima los últimos años muchísimo, porque eso es síntoma de prosperidad y de éxito. Aquí hay posibilidad de trabajar y entonces viene gente a hacerlo, ¿vale? Entonces, importante hacer esas comparaciones, como digo, mucho más serias que la que hace este hombre, que es vomitar el argumentario y poquito más. Bueno, vamos con otra, ya solo quedan 2 comentarios más que quiero hacer de todo lo que podría hacer a sus mentiras. Es decir, España crece mucho, claro, España crece mucho porque viene de muy atrás. O sea, cuando estás hundido en el fango, crecer un 2 y pico %, tampoco estamos creciendo por encima del 3. España es un país... Mentira, sí hemos crecido por encima del 3 en el año 2024. Veis que por sus condiciones laborales, hasta que no crece por encima del 3, rara vez crea empleo. Es que me hace una gracia. A ver. Eso es un argumentario que servía para antes del año 2008, ¿vale? Yo recuerdo estudiarlo en mi facultad de económica. Seguramente esta la habrá estudiado y lo seguirá repitiendo, pero no sé si sabes, Iván, que las economías cambian, los modelos laborales y los mercados laborales cambian, ¿vale? Y ya España hace mucho tiempo que no funciona así, amigo. Además están los datos ahí, los datos. Fijaos, el crecimiento de España, que en 2024 ha crecido más del 3%, que él ha dicho que no, pero dice... Cuando se crece en 2,7%, por ejemplo, menos del 3%, raramente crea empleo. Raramente, por cierto, fijaos, 2018 y 2019, también menos del 3%. Y fijaos la creación de empleo. O sea, que es tremenda. Es tremenda la creación de empleo en España. Si es que los analistas ni siquiera entienden bien por qué está creciendo tantísimo el empleo. Es algo que ha sorprendido a todo el mundo. Creciendo menos de un 3% y a veces más de un 3%. Pues este hombre está repitiendo fósiles, ¿vale? Está repitiendo mensajes fosilizados de que España solo crea empleo cuando crece más del 3%. No, hace mucho tiempo que eso dejó de ser así, pero este hombre pues vomita argumentarios que encima no están ni actualizados. Vamos con lo último, que es la más gorda, la mentira más gorda de todas y fácilmente de desmontar, porque de verdad, con un simple gráfico se le tumba todo lo que ha dicho. ¿Cuál es la trampa? Que el gobierno se endeuda, que emite más deuda pública, con ese dinero gasta más y sobre todo genera empleo público, pero eso es una manera de detraer recursos del sector privado, de esos sufridos contribuyentes, esos autónomos, comerciantes, trabajadores. Sí, bueno, ya sabemos vuestro relato asqueroso. Mentira lo que ha dicho. Mentira cochina. Para empezar, dice la deuda pública de España, ¿no? Está aumentando, es un truco del Estado y con esto crea empleo público. Ahora vamos con lo de empleo público, pero la deuda pública de España lleva 4 años bajando. 4. ¿Por qué hay que medirla en términos de Producto Interior Bruto? Medirla simplemente en euros o en valor absoluto no tiene sentido, porque entonces diríamos que la deuda pública de Alemania es mucho más grande que la de Grecia. No tiene sentido, porque es que Alemania es una economía muchísimo más grande, que tiene menos deuda pública en porcentaje de su tamaño, ¿vale? Si utilizamos el Producto Interior Bruto, que es lo único riguroso, pues sabemos que Grecia tiene más deuda pública que Alemania y que España lleva 4 años bajándolo. Y dicen, bueno, esto es un truco de endeudamiento público para generar empleo público. Vamos a ver. El empleo público lleva un montón de meses estancado y bajando incluso. Y bajando. O sea, te lo inventas, Iván Espinosa de los Monteros, te lo inventas. La palanca de creación de empleo es la privada. Aunque me pese a mí, porque yo querría mucho más empleo público, aunque me pese a mí, pero es la realidad. Más allá de interpretación y subjetividades, no mientas, no diga que el Estado español se está endeudando mucho, porque encima es mentira, porque está bajando la deuda pública, para crear empleo público, que eso es muy fácil, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué me estás contando? Por favor, lo que vemos es que el empleo público está incluso cayendo en la línea roja en este gráfico y el empleo privado es el que está aumentando y tirando de la creación masiva de empleo. Así que ahí tenéis un resumen de unas pocas mentiras de tantísimas en las que ha incurrido este hombre en esta entrevista. Por favor, no os creáis las mentiras de la ultraderecha. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.